Mi hijo, Josiah, estuvo aquí el mes pasado. Iba a venir conmigo esta mañana, pero al final dijo, yo no entiendo español, so pueden sentarse. Ah, yo no entiendo español, so tengo que ser alimentado la palabra, so ¿por qué no me dejas en nuestra iglesia, Church on the Hill? Y so lo tuve que llevar allí. Tengo alergias y me da moquero. Pero Josaías, no me gusta su nombre en español, Josiah, mi hijo, le encanta la música. Y cuando se mudó a San Antonio, él quería recibir lecciones de música de un profesor. Y después, a la semana, me dice, oh, quiero ir con este otro maestro a tomar lecciones. Y yo le conté lo que un profesor de magia, no magia negra, trucos, porque yo eso hago, me pagan bien por 35 minutos de un show. Y él dijo, este profesor de magia dijo que si van a ser el alumno de alguien, nomás de esa persona tienen que aprender. Porque si agarran a otro profesor, quizás él les dice algo que va a contradecir lo que este maestro le está enseñando, o viceversa. Y eso confundirá al alumno. Nosotros vemos lo mismo en nuestras vidas espirituales. Estamos constantemente bombardeados con la tentación de parecernos al mundo y ser como el mundo. Muchas veces parece inofensivo y las personas sienten que pueden tener un equilibrio entre amar al mundo y amar a Dios. Los cristianos debemos de considerar esta pregunta. ¿Puedo amar a Dios y al mundo? Las escrituras son claras en que los cristianos no deben amar al mundo. Aún muchos predicadores hoy día tratan de ablandar lo que las escrituras claramente enseñan y quieren ganarse al mundo, conformándose al mundo, siendo tanto como el mundo, pero aún mantener nuestra línea cristiana. Y no se puede hacer eso. En el texto de hoy, el apóstol Juan da 3 razones por las que los cristianos no deben amar al mundo. Si voltean conmigo en sus Biblias, si tienen Biblias, volteen a Primera de Juan, capítulo 2, y versículos 15 al 17. Y permítanme darles un poco de contexto. Juan les cuenta a sus lectores acerca de la encarnación, acerca de caminar en la luz y acerca del nuevo mandamiento de amar. Describe a Dios como amor en esta carta. Y si se pueden poner de pie para la lectura de la escritura conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios así. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo
pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos una vez más. Padre, en el nombre de Cristo, te pido, Señor, que nos corrijas, que hables a nuestros corazones. Quizás nosotros estamos en la red de querer amar al mundo, Señor, en el engaño de que podemos ser amigos del mundo, Señor, y te pido que tú, por medio de tu palabra, rompas toda atadura, Señor, que tú, por medio de tu verdad, nos instruyas en la verdad y nos muestres, Señor, qué engañoso es el diablo, nuestra carne y el mundo. Porque el mundo pasará, Señor, mas el que hace tu voluntad permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mirando a nuestro texto, Juan nos da nuestra primera razón por la que los cristianos no deben amar al mundo. So, si están tomando notas, esta es la primera razón. Aquí el apóstol Juan primero da un mandato explícito. No ames al mundo. Es muy claro. ¿Por qué es que Juan dice esto? La respuesta está en nuestro texto. En la segunda parte del versículo 15 dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este versículo nos dice que no hay lugar para amar a Dios y al mundo. Es exclusivo. La primera razón por la cual los cristianos no deben amar al mundo es: no puedes amar al mundo y a Dios. Pero ese es el engaño. Ese es donde nosotros caemos en la trampa. Dios es amor. Dios ama a todos. No. Dios no ama a todo. Dios es un Dios que ama en exclusiva y en una manera particular a sus santos, a los que son hijos de Él. Dios odia. Y si usted no, en su teología, no hay campo para un Dios de ira. Un hermano en un estudio bíblico, yo no sé si es hermano, pero me dice, oh, mi Dios es amor, mi Dios no manda a nadie al infierno, mi Dios. Y todo lo que él estaba diciendo de su Dios era contrario a lo que la palabra de Dios explícitamente nos dice. No hay campo para dudas. No podemos amar al mundo y a Dios. Amén. Es exclusivo. Jesús nos dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. So aquí nos está diciendo que si uno ama el dinero, o sea, lo que es el pecado es el amor al dinero, no el dinero en sí. El dinero es como un ladrillo. Con el ladrillo puede edificar un edificio, o con el ladrillo puede quebrar y destruir ventanas y coches y lastimar a personas, ¿verdad? So, no es el objeto, no es el dinero, es el amor al dinero. Si uno vive esta vida
para hacer dinero, porque ama al dinero, no vamos a terminar bien. Porque es el amor hacia el dinero o el amor hacia el mundo y querer amar a Dios no se puede ser. No se puede ser. Nuestro afecto, donde nosotros ponemos nuestro corazón y devoción, es donde vamos a amar y despreciar. Por eso es que si alguien engaña a su pareja, el amor es dividido. No se puede amar a dos personas, porque va a despreciar a su pareja y amar al amante. Y es lo mismo en nuestras vidas hacia Dios, en nuestro amor hacia Dios. Si nosotros queremos ser amigos del mundo, amar al mundo, acercarnos al mundo en una forma del cual Dios nos prohíbe, vamos a estar en problemas. La Biblia nos dice desde el principio que solo Dios debe ser amado y adorado. Solo Él es digno, porque como dice el salmista David en el capítulo 24 del Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la Biblia? La respuesta puede ser encontrada en Mateo 22, 37 al 38, y dice: y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Cuando uno ama a Dios con todo nuestro ser, no hay campo para amar al mundo. En la Biblia vemos al rey Salomón, conocido por su sabiduría, que tenía un corazón dividido cuando se trataba de sus muchas esposas extranjeras y sus dioses que venían con ellas. Su amor por ellas lo llevó a alejarse de su devoción a Dios. Nos recuerda la facilidad con la que podemos ser arrastrados en diferentes direcciones cuando permitimos que nuestros afectos se dividan. Sin embargo, con la gracia de Dios podemos volver a enfocar nuestros corazones hacia Él. Amén. Tal como Salomón finalmente buscó la sabiduría nuevamente. Cuando yo primero vine a Cristo, yo vine a una iglesia, yo me crié católico, pero nunca iba. Mi mamá me arrastraba de niño de la oreja, porque la iglesia católica era muy aburrida, y todavía. Pero yo fui a una iglesia cristiana por una mujer, una amiga del trabajo. Y ella me conocía del mundo y me escuchaba. Cuando yo estaba en break, yo siempre predicaba otro evangelio que no era evangelio para nada. Era todo lo del mundo. Que iba a ir a emborracharme, iba a ir a París, iba a ir a hacer esto y el otro. Y ella me miraba y una vez me invitó a la iglesia. Y después voy a la iglesia, voy como 3 veces antes de dar mi vida a Cristo. Cuando escuché el evangelio simple de que Dios murió por pecadores, y si uno en fe
mira hacia la cruz, serás salvo. Era un mensaje muy simple del Evangelio, pero a mí me tocó y Cristo se me reveló y lo conocí como Dios y Salvador. Y vengo a Cristo y todavía tengo esta amistad con esta muchacha que me llevó a la iglesia. Amen. Y un día estoy hablando con ella y le confieso mi amor hacia ella. Y ella me dijo, a mí me gustaba mejor como antes eras. Cuando era alcohólico, borracho, que andaba en pandillas, y eso era lo que ella le gustaba. Ella estaba enamorada con el yo del mundo, no el yo que era nueva criatura en Cristo Jesús. Y yo tuve que hacer una decisión ese día. O voy a amar a Dios o voy a amar a esta mujer. Y yo escogí a Dios. Amén. Porque mis afectos, mi alma, mi corazón, todo amaba a Dios primeramente. Aquí en nuestro texto Juan nos dice que no pongamos nuestro amor y nuestros afectos en el mundo. Santiago, el hermano del Señor, hace eco el mismo sentimiento en Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando un pastor o un cristiano le diga, no, pues hay que amar al mundo, ¿cómo lo vamos a...? No. Aquí la palabra de Dios es clara. Usted quiere convertirse en enemigo de Dios, hágase amigo del mundo. Acepte las normas del mundo, acepte lo que el mundo, el mensaje del mundo, que hay que ser tolerante de toda manera de iniquidad, que hay que amar a toda clase de persona. No. Nosotros tenemos que amar lo que Dios dice que amemos y odiar lo que Dios dice que odiemos. Amén. Y eso es duro en nuestra cultura. Porque queremos que la gente nos quiera. Queremos que el mundo nos acepte. Queremos que el mundo nos quiera. Que hable bien de nosotros. Pero el mundo no habló bien de Jesús. Es más, lo crucificó. Leí sobre un joven que estaba decidido a ganarse el afecto de una dama que se negaba a hablar más con él. Y decidió que el camino a su corazón era a través del correo. Por lo que comenzó a escribirle cartas de amor. Todos los días escribía una carta de amor a esta muchacha. 6, 7 veces a la semana recibía una carta de amor de él. Cuando ella no respondía, aumentaba su producción a 3 notas cada 24 horas. En total, le escribió más de 700 cartas y terminó casándose ella con el cartero. Sí, porque veía al cartero muchas veces, todos los días. Esta jovencita claramente puso sus afectos en el cartero y no en el que le mandaba cartas.
Pablo nos dice cómo vencer la batalla con el mundo. En Romanos 12, 1 y 2, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. So, Pablo nos está diciendo que nuestras mentes necesitan ser renovadas. Nos dice: no hagas esto, haz esto. So, no te conformes al mundo, y la forma de que uno no se va a conformar al mundo es por ser renovados en nuestra mente. Y eso se renueva cuando nosotros conocemos la mente de Dios. Y la mente de Dios no se adivina. Dios la escribió en su palabra para que nosotros sepamos verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y así nosotros vamos a saber lo que es la voluntad de Dios. Ahora, avanzando en el texto, Juan nos da nuestra segunda razón por la cual los cristianos no deben amar al mundo. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. So, la segunda razón por la cual los cristianos no deben amar al mundo es: el mundo es contrario a Dios. El mundo es contrario a Dios. Quiero ver con ustedes las tres cosas que encontramos en este pasaje del versículo 16 que hay en el mundo. Empezando con la pasión de la carne. Pablo nos dice que los deseos o la pasión de la carne están en contra del Espíritu. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Aquí la Biblia nos está diciendo que el mundo y sus pasiones, la pasión de la carne, es contrario a lo del Espíritu. ¿Y cómo va a fortalecer su espíritu si usted nunca está en oración? Si nunca está en estudios bíblicos. Amén. Si nunca está en la Biblia. Está como el niño que le dijo a su mamá: mamá, ¿qué Dios se murió? Dice la mamá: ¿por qué? Porque ya no le hablas. Y ese es el testimonio que damos, porque Dios no lo amamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Él no es primero. Y cuando no es primero, es más fácil amar al mundo, porque estamos en el mundo. Dios no nos sacó del mundo. Dice que nos va a proteger, pero si uno no entiende que hay una batalla por nuestra alma,
vamos a perder porque no sabemos que estamos en una guerra. Amén. La segunda cosa que está en el mundo son los deseos o la pasión de los ojos. Jesús dijo que si fuéramos ciegos, estaríamos sin pecado. Por lo que vemos, lo deseamos, codiciamos lo que le pertenece a nuestro prójimo y quebramos el 10º mandamiento. Demas era compañero del apóstol Pablo y estoy seguro de que estuvo presente para ver las señales apostólicas que acompañaban el ministerio de la predicación de Pablo. Estoy seguro que él miró cuando Pablo le untaban paños y los llevaban a los enfermos y ellos sanaban. Ese era un ministerio apostólico que confirmaba que Pablo era apóstol. Eso no es que sigue hoy día. Eso era para verificar que Pablo era apóstol con la autoridad del Señor Jesucristo. Él miró grandes cosas. Pablo lo menciona al final de sus cartas. En Colosenses 4:14 dice: Lucas, el médico amado, él es el mismo que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos, y era médico amado, les envía saludos, y también Demas. En Filemón 24 dice que este pasaje no lo traducí. ¿Sí lo traducí aquí? Did I translate it on the screen? It's okay. Dice que Marco y Aristarcus, Demas y Lucas, mis compañeros en el Evangelio, en Filemón 24. Y dice, pero al final de 2 de Timoteo, Pablo nos dice que Demas ya no andaba con Pablo. Algo sacó del camino de Cristo a Demas y causó que abandonara al apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 4:10 dice Pablo: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Por eso es que uno no puede jugar con amar al mundo. El mundo brilla, pero no todo lo que brilla es oro. Y él abandonó seguir a Cristo y andar con Pablo por amar este mundo presente. La tercera cosa que es del mundo es la arrogancia o la vanagloria de la vida. Se puede decir también el orgullo de la vida. Santiago nos dice en Santiago 4:16, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. El orgullo de la vida, el primer pecado del diablo fue la soberbia. El primer pecado en el jardín de Edén, el orgullo. En Santiago
4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este pasaje me ha dado mucha sabiduría. Porque cuando uno piensa que es fuerte o que uno por su propia voluntad puede hacer esto, no. Dios resiste a los soberbios. Amén. Pero da gracia a los humildes. Señor, yo te necesito. Señor, tú eres Dios. Yo no. Yo necesito de ti. Yo no puedo hacer esto solo. Juan nos está diciendo desde el contexto anterior que debemos ser como Jesús. Jesús se sometió al Padre y no fue manchado por el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló. En Filipenses 2, del 3 al 11 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es poder, esa es majestad. Dios exalta al humilde, mas hace de nada al soberbio. Y eso es lo que hay en el mundo: arrogancia, conquistas, guerras, pleitos. Todo eso viene porque uno no es humilde como Dios quiere que uno sea. Que piense uno mejor de nuestro prójimo, de nuestro hermano o hermana en Cristo. Que miren por cómo puedo servir a este hermano, cómo puedo servir a mi iglesia, cómo puedo servir a mi Dios que amo con todo mi ser, con mi alma, con mi mente, con mi corazón. Ahora avanzando en el texto, Juan nos da nuestra tercera razón por la cual los cristianos no deben amar al mundo. En versículo 17 dice, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Usted quiere vivir para siempre con Dios? Métase aquí, en este libro. Aquí están los pensamientos de Dios. ¿Usted quiere oír? Yo siempre les enseñé a mis hijos de chicos,
¿Tú quieres oír a Dios audible? Abre la Biblia y léela en voz alta. Así uno va a oír la voz de Dios audible. No de otra forma esotérica. La tercera razón por la cual los cristianos no deben amar al mundo es: el mundo trae la muerte, pero Dios da la vida. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nomás nos trae muerte. Desde el primer pecado, Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que tú comas esto, vas a morir. Y precisamente eso ocurrió. Aunque no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Esto es lo que se llama la doctrina de la caída. Y algo ocurrió en la humanidad, donde nosotros ahora, todos los que nacimos en pecado. Y en Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios nos dio vida. Nuestros primeros padres en el jardín fueron tentados con la autonomía y el ser como Dios. Y a cambio obtuvieron la muerte y la separación de Dios. Se empezaron a vestir, pero Dios les mostró en una señal y un tipo de Cristo, porque dice que después Dios los vistió con la piel de animales. Un animal inocente, Dios derramó la sangre y los vistió y cubrió su iniquidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué cambiaría un hombre por su alma? Oh amigo, el mundo te promete placeres en el pecado, pero es solo por un tiempo. Pero nunca te muestra las consecuencias. La destrucción y muerte que cosecharás. Siempre el pecado nos tienta, nos da tentación, nos llama, nos seduce, pero no nos enseña la cosecha de eso. Un hogar partido en dos, los hijos en la cárcel o muertos, suicidio, no nos enseña eso. Oh, vamos a la barra. Vamos a tener un buen tiempo. Pero no le muestra cuando está en la cárcel. No. Si fuera así, no, nadie pecaría, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo: pongo delante de ti la vida y la muerte, pero escoge la vida. La Biblia nos dice que hoy es el día de la salvación. Si no estás en Cristo, no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si Cristo Jesús no es tu Dios,
y no sabes a lo que me refiero, clama a Él, búscalo. Sin Cristo te espera un día de juicio, donde vas a dar cuentas a Dios por todo tu pecado. Amén. En Juan 10:10 nos dice Jesús, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos ofrece vida eterna. Amén. Quizás el mundo te está llamando, pero dice la Biblia claramente que no amemos al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A mí me encanta oír los voceros de Cristo. Esta mañana los estaba oyendo, escuchando cuando venía acá. Y mi canción favorita de ellos es Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. Y por su sangre, o sea, Él nos salva por su sangre. Nuestra alma, nosotros debemos de hablar a nuestra alma y decir, alma mía, ama a Jehová. Porque Él nos creó. Y con su sangre, Él nos lava de nuestros pecados. Nos limpia de toda iniquidad. Queremos amar a Dios. Debemos siempre tener presente la cruz de Cristo. Pablo fue, aunque él perseguía a la iglesia anteriormente, cuando él se convirtió en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, con cartas para arrestar a los cristianos, quizás llevarlos a la muerte, y fue confrontado con el Cristo de la gloria, y se convirtió en siervo, y empezó a predicar, y el mundo lo perseguía. El mundo ya no lo amaba, porque la Biblia dice que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como Cristo lo llamó del mundo y nos ha llamado del mundo, ya no podemos vivir conforme al mundo. Amén. Oremos. Padre, Gracias, Padre. en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seamos como Pablo, que no queramos saber nada más la cruz de Cristo. Y allí, en la cruz, miramos la ira de Dios hacia el pecado, porque tú quebraste a tu propio Hijo. Pero miramos también en la cruz el gran amor para salvar a pecadores como nosotros. Te pido, Señor, que nos des amor para ti, para tu gloria y tu honra y tu reino. Y, Señor, que el mundo lo veamos como lo que es, que pasará, y todos sus deseos, mas que al que hace tu voluntad permanecerá para siempre contigo.
En el nombre de Jesús. Amén.